justamente el tema que vamos a iniciar hoy es el tema de la gracia. Entonces vamos a poner las diapositivas, por favor, y les voy a ir explicando qué significa la gracia, para entender, hermanos, cómo Dios actúa en nuestra vida hasta donde nos es posible entender. Entonces, la palabra gracia viene del griego charis, significa don, regalo, algo gratuito que Dios nos da. Y es algo que recibimos sin ningún mérito, porque es algo gratuito, de la liberalidad, del amor de Dios. Es un regalo. Entonces, en primer lugar, entendemos teológicamente que la gracia tiene diversas acepciones y formas y grados. Por ejemplo, en primer lugar, hablamos de la gracia santificante. ¿Cuál es la primera gracia? Gracia. Muy bien, esta gracia es un don, es un favor de Dios, obviamente gratuito, que Dios nos da para poder cumplir y vivir su voluntad, para salvarnos, para ser santos, porque es lógico, quien vive la voluntad de Dios se santifica. Pero fíjense qué interesante, Él nos llama a la santidad y Él mismo nos da la gracia para poder lograrlo. O sea, nos da el frío y nos da la cobija. ¿Se entiende? Todo es gracia de Dios. Y por lo tanto, este es un acto de amor unilateral, en primer lugar, porque la iniciativa viene de Dios, gratuitamente para el alma, que continuamente la llama a la salvación. Entonces, esta primera gracia es la gracia santificante. Muy bien. Esta gracia santificante es difícil imaginarla, no tiene una forma física, pero está presente en el alma de quien no tiene pecado mortal, ¿verdad? De aquí que su nombre, como ya dijimos, quiere decir brillo, regalo, pero también brillo, belleza. Es un regalo divino por el cual el alma se embellece. La gracia, por eso es descrita en los santos como luz, como belleza. Por eso les ponen un aura, aureola, mejor dicho. El aura es otra cosa. Y entonces, miren, hagan de cuenta, Dios está aquí en el centro. Por la gracia que Él mismo da, el alma se va acercando más y más y más a Dios, hasta llegar a la plenitud de la realización de su ser, que es la santificación. Nadie es santo como Dios, pero Dios nos llama, en su palabra nos dice: sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Obviamente nunca seremos santos como Dios, pero sí llegaremos a un grado de unión con Él en su voluntad, y eso nos santifica. Y como esto plenifica al ser, la persona santa, en plenitud de su ser en Dios, es más hermosa. Emite luz de su cuerpo, que es la gracia de Dios. Huele. Tiene un aroma que es el olor en santidad, así se llama. No sé si alguna vez les ha tocado, pero estar cerca de una persona santa, sientes algo, no sé qué es la gracia. Yo tuve la gracia, la bendición de Dios, de conocer personalmente a San Juan Pablo II varias veces. La última vez, nunca lo pude tocar o saludar, pero la última vez estaba yo como de aquí donde está la señora, así, en Castel Gandolfo, en la casa de descanso donde van los papas en el verano, porque el verano de Roma es calientísimo y Castel Gandolfo está a 18 o 20 kilómetros y es un poquito más alto. Entonces en Roma está a 45 grados la temperatura y en Castel Gandolfo a 35, bueno, que sea un poquito menos. Y lo vi ahí, bueno, varias veces, y de verdad era impresionante. O sea, lo veías y era tal la santidad de la presencia de Dios en él que llorabas. No era por otra cosa, o sea, no les puedo explicar, pero es esto. En cambio, el alma alejada de Dios, cada vez más alejada de Dios, tiene mayor denigración. Yo comentaba hace unos días con unas personas que hay personas que practican todo esto y no se dan cuenta, pero apestan, físicamente apestan. No estoy hablando del sudor normal, no estoy hablando del mal aliento, no, es un aroma que emiten
como a carne podrida. Por eso el demonio, cuando se manifiesta, que es la máxima degradación del ser, es repugnante su presencia, hasta apesta. Dice la gente comúnmente, huele a azufre, huele peor. Entonces imagínense, la Virgen Santa, nuestra Madre, llena de Dios, que llevó a su Hijo en el vientre, a Dios mismo. ¿Cómo huele la Madre? Dicen a rosas, mucho más exquisito que a rosas. ¿De verdad? ¿Entienden ahora esto? Es por la gracia. La gracia es también la presencia de Dios. Por eso dice nuestro Señor, si alguno me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y venemos a Él y haremos en Él nuestra morada, ¿verdad? Es decir, la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma que está abierta a Dios, que lo invoca, que lo acoge y que se deja conducir por Él, ¿verdad? Y por eso también nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, verso 23, mi Padre, el Consolador, que es el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas estas cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Fíjense, dice Jesús, el Espíritu Santo convencerá al mundo sobre el pecado. Entonces, una persona que no se abre a la acción del Espíritu Santo, la acción de la gracia del Espíritu Santo, nunca entiende qué es el pecado. Por lo menos para decir, caray, Señor, esta es mi indigencia, esta es mi pobreza, esta es mi miseria, lo reconozco, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan de la parábola, de la historia del publicano y el fariseo? Aquel fariseo que va y le da gracias a Dios porque yo no soy como ese ladrón adúltero que está ahí, yo oro todos los días, yo pago el diezmo, yo soy bueno, etcétera. Y el publicano estaba hasta atrás, pues triste, lloroso, Señor, soy un pecador, ten misericordia de mí. ¿Y quién sale justificado? El publicano. Pero eso es por gracia del Espíritu Santo, porque acepta, reconoce la verdad sobre sí mismo, ¿verdad? Señor, si tú no tienes misericordia de mí, yo no tengo ninguna oportunidad, no tengo ningún mérito para presentarme ante ti y decir merezco la salvación, porque la salvación es gratuidad por fe, ¿verdad? Y esta fe nos lleva a actuar en caridad, y ahí vienen las obras, resultado de la fe. Pero si pretendemos presentarnos ante Dios y decirle yo soy bueno, yo he hecho cosas buenas, yo bla bla bla, eso es pura fantasía. Fíjense lo que dice el profeta Isaías, y luego lo repite Santa Teresita del Niño Jesús: todas nuestras obras buenas ante tus ojos son como un paño inmundo. Todas nuestras obras buenas. O sea, ¿de qué nos podríamos vanagloriar? Vamos a ver, según la gracia, que si hacemos algo bueno es por la gracia de Dios. Por nosotros mismos solo optaríamos por el mal, ¿verdad? Entonces esta inhabitación de la Santísima Trinidad se da desde el momento del bautismo, y es verdad de fe que está presente en el alma del justo. Muy bien, perdón. Nos dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Juan: el que vive en la caridad, Dios está en él, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es muy importante para no perder de vista que todo es obra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Dios, siendo infinito, pueda habitar en el alma de un ser finito? Si dice la Sagrada Escritura que ni los mismos cielos pueden contener a Dios mismo. Dios es mucho más grande que eso, en el sentido simbólico de grande, es infinito. Entonces, ¿cómo puede habitar en el alma, verdad? Aquel ante quien los ángeles caen de rodillas, y puede venir Dios mismo al alma pobre, miserable, pequeña y débil. Primero tiene que prepararla para que sea capaz de recibirlo. Fíjense, nuestros hermanos ortodoxos, que creen lo mismo que nosotros en la catolicidad, pero se separaron de la Iglesia Católica en el 1050, llaman a la Virgen María Hipatiteia en griego, que quiere decir: si los cielos no pudieron contener a Dios, ¿cómo es que ella en su vientre pudo llevar a aquel que ni los cielos pueden contener? Y le cantan un canto antiquísimo, antiquísimo de siglos, que se llama Acatistos en griego, que habla de eso.
Tú que eres una criatura has llevado en tu seno al Creador. Imagínense lo que eso significa, por gracia y obra de Dios, porque justamente en la Virgen María vemos la gracia de Dios que la preservó de pecado, que la preparó para ser madre del Mesías. Si no había pecado, entonces no hubo los efectos de la muerte, por eso está en el cielo en cuerpo y alma, etcétera. Esto responde por ahí a una pregunta que alguien me hacía. Entonces, hermanos, vamos a ver esto, que la gracia es como un nido que Dios prepara en el corazón de las personas para luego anidar en él, y Dios entra en el alma para que esta alma no se pierda. ¿Cuándo Dios nos da la gracia? Comienza en el bautismo. Es la primera vez que Dios nos otorga esta gracia santificante que se puede perder por el pecado mortal, pero nos la devuelve por la confesión, por el arrepentimiento para borrar los pecados y las consecuencias. Entonces, la gracia es mucho más que una definición. Es Dios mismo, es su poder, es su persona y es su presencia en el alma. Por eso debemos conocer de qué se trata. Muy bien, ¿para qué nos sirve la gracia de Dios? Para permanecer unidos a Él, para que disfrutemos de Él y de las cosas que tienen que ver con Él. Miren, cuando una persona no entiende las cosas de Dios ni las disfruta, es porque no se ha abierto a que Dios disponga su alma para darle la gracia. Porque algunas personas, digo, muchos de los que están aquí ya están en ese caminar, pero ¿no les pasa que hay familiares, amigos o conocidos que les dicen: oye, ¿no te estás volviendo muy mocho? ¿No eres muy fanático? Ya te convertiste en rata de sacristía. ¿Para qué vas a misa todos los días si no es necesario? Nada más con que no robes, no mates, ya es suficiente. De todas maneras te vas a salvar. Como dijeran los muchachos, ay, ajá. ¿Sí? ¿Cómo no? No es tan fácil. Porque claro, el que nos salva es Dios. Pero hay quien no puede entender esto. ¿Por qué? Porque no está abierto a la gracia y no disfruta de las cosas de Dios. ¿Me entienden? Ok, entonces, para que podamos comunicarnos con Él, tener ese diálogo amoroso de padre a hijo, para amarlo y para dejarnos amar por Él, para que empecemos a entender cómo será el cielo. Imagínense, hermanos, si por gracia de Dios aquí en la tierra disfrutamos algunos momentos de una felicidad que parece que se nos va a salir el corazón, cuando oramos, cuando adoramos, en fin, ¿cómo será el cielo? Donde lo veremos sin velos, donde lo veremos tal cual es, en su gloria. Debe ser hermosísimo. Ok, entonces, la gracia santificante o habitual es un don continuo, habitual, estable y sobrenatural que perfecciona al alma para vivir con Dios y obrar de acuerdo con su amor, según la vocación a la que nos llame. Vean esas estampitas. ¿Se acuerdan que eran estampitas de catecismo de los que somos de parchís para atrás? ¿Se acuerdan de esas estampitas tan bonitas? Entonces, esta gracia nos capacita para vivir en comunión con Dios. Muy bien. ¿Qué efecto tiene esta gracia santificante? Nos hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él, de amarlo, mediante las virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Fe, esperanza, caridad. Muy bien. Nos concede poder vivir y obrar bajo la acción del Espíritu Santo, mediante los dones del Espíritu Santo. Nos permite crecer también en las virtudes teologales. ¿Cuáles son? Fe, esperanza, caridad. Fíjense lo que hace la gracia. O sea, cuando no estamos en gracia vamos perdiendo todo, como acaba de decir Andrea. Entonces viene la tristeza, el desánimo, la desolación, probablemente depresión. ¿No les ha pasado? A mí me ocurre. Cuando uno está en pecado grave, pierdes primero tu relación con Dios y comienzas a perder tu relación con todo lo que te rodea. ¿Se han fijado? Te enojas, te peleas, reclamas, o sea, empiezas a vivir el infierno. Es lo que viven los condenados, pero en un grado inimaginable, ¿verdad? La gracia actual. Primero vimos la gracia santificante. Ahora vamos a ver la gracia. Muy bien. Es un auxilio sobrenatural porque viene ¿de quién? De Dios. Muy bien. Pero es transitorio para iluminar
nuestra razón o entendimiento, fortalecer la fe y actuar el bien. Es decir, esta gracia ilumina la razón informa la voluntad, y la voluntad, que apetece el bien, pero no siempre elige bien, por la gracia va a optar por el bien auténtico. Sin la gracia es muy difícil optar por el bien auténtico. Optamos por bienes temporales, transitorios, aparentes, y por eso esos bienes nos decepcionan, nos entristecen. ¿Por qué? Porque son solo transitorios. En cambio, la gracia actual nos permite actuar para optar por el bien, y obra sobre las facultades espirituales del entendimiento y la voluntad, las eleva de un orden natural a un orden sobrenatural para ejercer actos sobrenaturales. Por ejemplo, las obras de misericordia. ¿Sí? Aquí tenemos las obras de misericordia: dar de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, dar posada al que lo necesita, visitar a los presos, enterrar a los muertos, dar consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, orar por vivos y difuntos, soportar con paciencia los defectos del prójimo. Ustedes se podrían preguntar: Padre, bueno, faltan otras. Padre, ¿cómo es posible que una persona pueda aguantar tanto? Porque tiene la gracia actual, y esta persona, unida a Dios en su voluntad y en su entendimiento y en todo su ser, está respondiendo con virtud, responde con paciencia, prudencia, justicia, templanza, pero también, por gracia de Dios, con fe, con esperanza, con caridad. Padre, yo no tengo madera de santo. A mí, al que me dice algo, le tiro los dientes. Al que no me cae, no le hablo. Al que me la hace, se la cobro. Al que vive sin gracia, no está abierto a la gracia. ¿Cómo comenzamos la gracia? Con el bautismo. ¿Cómo la recuperamos? Con el arrepentimiento sincero en la confesión sacramental para nosotros los católicos. ¿Queda claro? Entonces, tu vida se ha convertido en un infierno, comienza por la confesión. Van a cambiar, a empezar a cambiar las cosas, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, porque de otra manera no podemos ver los efectos extraordinariamente terribles que el pecado hace en el alma, y gracias a este don de Dios podemos dimensionar todo ello. Pero además de estas gracias hay otras gracias. Además de la gracia santificante y la gracia actual, hay gracia que actúa en nuestros sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Bueno, esos son los 5. ¿Y los internos? La imaginación, el sentido común, la cogitativa se llama, esto que nos da la capacidad de poder conocer y de aprender. Son 8 sentidos, 5 externos y 3 internos. Apréndanselo para que apantallen por ahí afuera. ¿Cuáles son los sentidos? 5, no, son 8. ¿Cuáles son? Tal. No apantallen a nadie, sería soberbia, pero les digo para que no se les olvide. Entonces, esto se ve fortalecido por la gracia. La Sagrada Escritura, estos sentidos se activan de tal manera, se ven iluminados por la gracia, que nos ayudan a degustar las cosas santas y sobre todo aquello que nos lleva a la santidad. Un sermón, la lectura de la Sagrada Escritura, un retiro como este de un día, cosas que fortalecen la voluntad, nos provocan una impresión, excitan nuestro entendimiento y voluntad y nos mueve a lo sobrenatural. Por ejemplo, ahora mismo hay una gracia aquí. Muchos de ustedes, no por miedo, sino por convicción, comienzan a decir: tengo que dejar la vida que llevo. Y no me lo están diciendo, ni tengo clarividencia, ni estoy viendo la conciencia de nadie. No, es que es lógico. Ya se dispusieron a venir aquí. Algunos vinieron ya conociendo un poco, otros no, a otros los trajeron a la fuerza, otros vinieron contra su voluntad, otros vinieron a ver si vemos por ahí un endiablado y voy a ver si es cierto, bla, bla, bla. Pero están aquí y la gracia de Dios ya está comenzando a actuar. Déjenlo que entre en su corazón. Ok. Por otra parte, todas estas mociones internas
mediante las cuales Dios fortalece el entendimiento y la voluntad, tienen un objetivo. ¿Cuál es? Ayudarnos a ser mejores personas. Si alguien llega a ese grado de mejoría humana, en primer lugar, y por supuesto espiritual, no es por su propio mérito, porque la persona lo único que pone es su disposición, lo demás lo da Dios. Y a veces pensamos, ¿por qué Dios no me ayuda? Dios ayuda siempre, pero si no estás atento, te enojas. ¿Por qué pones en mi corazón el deseo de ser bueno, de ayudar, de perdonar, de escuchar, no sé qué, si yo no quiero? Ah, no quieres, pero yo te lo estoy dando. ¿No les ha pasado? Ya me cansé de ser bueno, de perdonar. Todo el mundo me ve la cara, todo el mundo me ve. No te arrepientas de ser bueno. Arrepiéntete del mal, del bien nunca. ¿Queda claro? Entonces esta gracia actual actúa en nosotros tanto moral como físicamente a través de la persuasión, es decir, nos muestra el bien y nos atrae como un anzuelo, porque el bien siempre es apetecible, aunque no siempre discernimos ni escogemos bien. Ahí es donde está el problema. Por eso Dios ilumina la inteligencia y la voluntad para elegir bien. Y entonces de esta manera nos va atrayendo a fin de que nos, por nuestro libre consentimiento, permitamos que Dios actúe en nuestra vida y nos vaya conduciendo. Entonces, bueno, esto sería la gracia santificante y la gracia actual. Ojo con esto. Dios siempre, en toda circunstancia, en todo momento, particularmente en situaciones difíciles, nos da la gracia para responder optando por el bien. En una enfermedad, en una desgracia, en la muerte de un ser querido, en la persecución, en la perturbación, en la incomprensión. O sea, siempre Dios da la gracia actual para responder de acuerdo con su voluntad, si yo lo acepto. Ninguno puede decir, yo no puedo. Más bien, Señor, dame la gracia de aprovechar la gracia que me das, porque por mí yo estoy enojado, no quiero nada, no quiero saber nada, y lo único que quiero es acabar con todos y conmigo mismo. Nos pasa eso. Señor, dame tu gracia, concédeme tu gracia, siempre, ¿verdad? Pero tenemos otra gracia muy importante que se llama gracia operante, con la que Dios actúa en nosotros sin nuestra colaboración, la infunde. Y esta gracia operante actúa sobre otra que se llama cooperante. O sea, la operante la da Dios, y la cooperante, esta gracia operante hace que yo decida actuar en favor de Dios, de las cosas buenas, del bien, de la verdad. ¿No lo estoy enredando? Si se enredaron, se desenredan solos. No es cierto. No, entonces es la gracia operante la da Dios siempre, pero va a depender de que yo la acoja. ¿Sí? Hace un rato un niño me preguntó, padre, ¿cómo sé si tengo vocación al sacerdocio? Ahí me doy cuenta de la gracia operante. Le dije, bueno, si Dios ya puso esto en tu corazón, cuando tú crezcas, hay que llevar un proceso de acompañamiento vocacional, y una vez que conozcas qué es el sacerdocio, la vida consagrada, tú vas a decidir si quieres seguir eso. Es un ejemplo. La gracia operante, Dios da la vocación. La cooperante, yo decido de acuerdo con lo que Dios ya me mostró. ¿Entienden? Y en todos los aspectos de nuestra vida es así. Entonces estamos llamados a vivir en la gracia, en el amor y en la comunión con Dios y con el prójimo por la gracia. Porque muchas veces dicen las mamás o las personas, por gracia de Dios ya ten sensatez, ¿verdad? Y como que no entendemos. O muchas veces las mamás les dicen a los hijos, ponte ya en gracia de Dios. ¿Y eso qué es, jefa? Explíquenles. Es decir, que estés en amistad, en comunión con Dios, que quiere salvarte. Él es el primer interesado en tu propia salvación. Entonces la gracia de Dios se da en todo momento, en todo instante, en toda circunstancia, en todo tiempo. ¿Para qué? Para salvarnos. Ahora tienen un poquito una noción mayor sobre la gracia. Gracia santificante, gracia actual, gracia operante, gracia cooperante. ¿Todo para qué? Para la salvación, que implica responder al plan de redención que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo para encontrarnos un día junto a Él. Dice Jesús, tengo que irme,
Voy a la casa del Padre a prepararles un lugar para que cuando ustedes lleguen yo los esté esperando. Pero es un lugar en el cielo, en la casa del Padre. ¿Dónde es el cielo? Es un estado del alma, no es después de la estratosfera. Los gringos hacen la diferencia muy bien entre sky y heaven. Sky es el cielo físico, el universo. Heaven es el lugar donde habita Dios, pero se traduce los dos como cielo. ¿Qué es el cielo? La posesión y disfrute de la gloria de Dios, de la felicidad y la realización eterna, perpetua en Dios. A eso nos llama y por eso nos da la gracia santificante. ¿Quedó claro? Bueno, pues ¿ya se cansaron? Yo sí. Vamos a descansar tantito. ¿Qué sigue? Hasta aquí le dejamos. Bueno.